Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de Historia de la Educación Argentina. En esta oportunidad, nos toca abordar, trabajar en que seguramente es el acontecimiento político de más larga duración y alcance de la historia contemporánea nacional. Estamos hablando del peronismo, que duda cabe, y sostenemos precisamente que es el más significativo, el más vehemente de los acontecimientos políticos contemporáneos, en la medida en la que la irrupción del peronismo no solo impactó en el ámbito de la política argentina, reorganizando de una manera completamente nueva, novedosa, el tablero político y electoral, sino que también el peronismo se coló en todos los ámbitos de la vida pública y privada, la economía, la cultura, pero también la experiencia social y la vida cotidiana. Decimos que es un acontecimiento y que su origen tiene un alto componente disruptivo. William Cook, ¿no?, un gran intelectual del peronismo, decía que cuando le tocaba caracterizar qué entendía él por peronismo, se refería al mismo, afirmando que se trataba del hecho maldito del país burgués. Esa afirmación tajante, disruptiva, decíamos, ¿no?, que cifra también una serie de ideas, de experiencias, de sensibilidades también, que tienen que ser desentrañadas para poder ser explicadas, para poder ser comprendidas, ¿no? En ese sentido entendemos lo de maldito, ¿no? Lo maldito es aquello que de alguna manera hay que poder desentrañar para entender, para comprender. Entonces, si el peronismo era el hecho maldito del país burgués, ¿no?, afirmación con la cual podemos marcar el inicio del fenómeno peronista, cuando este es interrumpido a través de un golpe militar por la autodenominada Revolución Libertadora, ¿sí?, un grupo de intelectuales, esta vez antiperonistas, ¿no?, escriben, se plantean, se preguntan, ¿no?, en una revista la siguiente cuestión. Dicen, ¿qué hacer con las masas? Es decir, si en el origen del peronismo o en la aparición del peronismo podemos hablar de un hecho maldito, en su conclusión, en su primera interrupción a través de un golpe militar en el 55, lo que queda abierto, lo que queda flotando es una pregunta: ¿qué hacer con las masas? Nosotros hoy podemos agregar a esa pregunta un paréntesis y decir, bueno, ¿qué hacer con las masas ahora que sabemos que esas masas son fundamentalmente peronistas, ¿no? Otra posición respecto al origen del peronismo convoca a la prudencia, convoca a elastizar un poco, ¿no?, las fechas respecto de los orígenes o las fechas fundacionales para poder inscribirlas en procesos más largos, de más larga duración, ¿no? En ese sentido hay elementos de continuidad, ¿no?, entre el fenómeno social, político, económico, etcétera, del peronismo a partir del 45 y una serie de fenómenos, ¿no?, que vienen de la década del 30, la intervención estatal, las políticas industrialistas, los vínculos entre los dirigentes gremiales y el poder público, el crecimiento de las migraciones internas y un largo etcétera, que ya venían desarrollándose y que van a funcionar, ¿no?, como una suerte de caldo de cultivo que el peronismo va a explotar o va a maximizar, ¿no?, en términos de la política que quiere instituir y que quiere llevar adelante. Claro que hay quienes pretendieron constituirse en los intérpretes autorizados, en las voces autorizadas, ¿no?, que quisieron explicar el peronismo, algo que por otro lado es, decimos, ¿no?, nuevamente extremadamente complejo, y no hay una forma
única de explicarlo, ¿no? Decíamos que una posición, ¿no?, dicotómica que se organizó intentando o ensayando una explicación de qué era el peronismo, agrupaba dos posiciones intelectuales: los que sostenían que el peronismo era un fenómeno inédito, es decir, digamos que no tenía antecedentes en la historia del país, en la historia de nuestra sociedad, y los que hablan, por el contrario, de que el peronismo es la reedición de un enigma ancestral, de un drama que la Argentina arrastra desde el momento mismo de su constitución, ¿no? En este último sentido, bueno, ese drama, cómo se manifestaba, ¿no? Es decir, cuáles eran las causas de la crisis que expresaba ese drama. Bueno, fundamentalmente, ¿no?, estaban quienes sostenían que una explicación para eso era la lucha entre dos Argentinas: una Argentina que era visible, urbana, moderna, cosmopolita, la Argentina de la ciudad de Buenos Aires, o de la provincia de Buenos Aires también, y una Argentina que era oculta, ¿no?, rural, tradicional, profunda, que era el interior, o que representaba, ¿no?, a la sociedad del interior, ¿no? Es decir, Buenos Aires y el interior, es decir, una nación dividida, una sociedad mal integrada, ¿no?, y lo que el peronismo pone en juego, explota y de alguna manera utiliza para poder construir una nueva forma de intervención social, tiene que ver con ese drama. Esto, insisto, en las interpretaciones de quienes hablan, ¿no?, de que el peronismo es la reedición de un drama ancestral. Por ejemplo, Ernesto Sábato, ¿no?, en una intervención que también nos recuerda la importancia de contar la historia del peronismo no solamente desde sus versiones institucionalizadas, asociadas a los grandes nombres, sino también desde una historia desde abajo, no porque Ernesto Sábato la practicara, sino porque recupera una anécdota que puede ser útil en este sentido. Ernesto Sábato decía, ¿no?, recordaba que durante el derrocamiento de Perón, él se encontraba en Tucumán, y que en ese mismo momento tenía lugar esta escena. Decía: mientras que los doctores, hacendados y escritores festejábamos, él es parte de ese grupo, ruidosamente en la sala la caída del tirano, en un rincón de la antecocina vi como las dos indias que allí trabajaban tenían los ojos empapados en lágrimas. Qué más nítida caracterización del drama de nuestra patria que aquella doble escena casi ejemplar. Otra interpretación del peronismo se remonta incluso, o sea, del origen del peronismo se remonta incluso al momento mismo de la conquista de América. Es la idea o la tesitura de Abelardo Ramos, que sostenía que el enfrentamiento entre esas dos Argentinas que se estaban poniendo en juego se remontaba al periodo colonial, y lo explicaba diciendo que de España habían emigrado a la Argentina dos sectores sociales: uno ligado al progresismo borbónico, y la otra una España que se identificaba más con posiciones reaccionarias y feudales, ¿no? Desde ahí, Abelardo Ramos va a caracterizar, ¿no?, con una serie de personajes, ¿no?, que representan esas dos Argentinas, ¿no?, la Argentina revolucionaria y la Argentina de la contrarrevolución. Y por último, para redondear este primer acercamiento, insisto, un fenómeno extremadamente complejo, como interesante, que es el peronismo, aparece Arturo Jauretche. Don Arturo decía que lo que se había puesto en juego también en la Argentina con el surgimiento del peronismo era la oposición entre una patria chica y una patria grande, y la caracterizaba a través de tres palabras, de tres metáforas, ¿sí? Las lanzas, los votos y los sindicatos. Decía Jauretche que esas tres palabras sintetizaban la historia de las multitudes, ¿no? Las lanzas eran las que representaban la bravía de las montoneras que se habían levantado contra el poder unitario, y que habían sido finalmente derrotados con Mitre, con Sarmiento, etc., y que se habían replegado. Y volvían a aparecer con los votos, ¿no?, los votos
en el sentido que le atribuye Jauretche, tenía que ver con la aparición de la República Radical, es decir, con el surgimiento de Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical y del primer movimiento nacional popular de la Argentina. Es a través del voto que el pueblo vuelve a escena, pero es nuevamente reprimido y derrotado con el golpe de Uriburu en el 30, y vuelve a soterrarse y vuelve a emerger con los sindicatos, que son la expresión que va a tener el rostro, que va a tener el pueblo en el contexto del surgimiento del peronismo, ¿no? Entonces, todo esto es lo que está poniéndose en juego, o en parte es lo que se está poniendo en juego en el contexto del surgimiento del peronismo. Hacia fines de 1944 aparece la primera recopilación de los discursos de quien era por entonces coronel, Juan Domingo Perón, y esa recopilación básicamente reunía los discursos que él había pronunciado al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Recuerden que la Secretaría de Trabajo originalmente había sido la Dirección Nacional y que rápidamente Perón le da estatuto de secretaría, ganando obviamente prestigio, poder y alcance, ¿no? En su interpelación a las bases sindicales. Ese libro se titulaba El pueblo quiere saber de qué se trata. La alusión al 25 de mayo o a una fecha fundacional es también explícita, y había sido prologada por un escritor nacionalista, Manuel Gálvez, que también da cuenta de cuáles fueron las primeras alianzas, ¿no?, que Perón estableció con ciertos sectores nacionalistas, pero también con sectores de la Iglesia. Es más, buena parte de su retórica, de sus ideas, tienen que ver precisamente con, ¿no?, la presencia en su discurso, con la pregnancia que tenían ciertas ideas del catolicismo o del nacionalismo en el propio pensamiento de Perón. Un pensamiento que iba a darle forma, que iba a tratar de configurar una idea de nueva Argentina, ¿no? Ahora bien, este énfasis en la figura de Perón es fundamental, es decir, no se puede prescindir de la figura de Juan Domingo Perón para entender el peronismo, pero no se puede explicar el peronismo solo centrando la mirada en Perón, ¿no? Y esto también es un punto que hay que tener muy, muy presente. Bien, ¿cuáles eran los puntos, cuáles eran las articulaciones en torno a las cuales giraba su discurso? En primer lugar, en aquella publicación, ¿no?, lo que Perón hacía era un llamamiento a clausurar definitivamente el Estado liberal, ¿no?, el Estado roquista, si se quiere, ¿no?, y en su lugar a promover la instauración de un nuevo orden político, eso que decíamos recién que se llamaba la Nueva Argentina. Parte de ese nuevo orden político tenía que ver, bueno, con una serie de intervenciones: la nacionalización de numerosos servicios públicos, la intervención en el mercado de la exportación, de la importación y la exportación a través de entes que regularan precisamente esta cuestión, una tibia pero insinuada reforma agraria, sostener una posición de neutralidad frente a la guerra, entre otros asuntos. ¿Cómo es posible lograr esto? Bueno, fundamentalmente a través de construir una nueva ecuación, que no es otra cosa que un vínculo entre el ejército, el pueblo y los trabajadores, ¿no? Esa suerte de vinculación o de articulación tiene una especial, diría, ascendencia en el discurso peronista, porque su divorcio, es decir, precisamente lo que Perón explica como la crisis de la Argentina, está asociado directamente al divorcio que había entre estos tres factores, ¿no? En un texto clásico vinculado a los estudios sobre peronismo, sobre educación y peronismo particularmente, Jorge Bernetti y Adriana Puigros planteaban que Perón aspiraba al establecimiento de una solidaridad social, política y económica, ¿no? Y por lo tanto, a ese pueblo, ¿no?, al ejército, al pueblo, a la clase trabajadora, también había que sumarle el apoyo de la familia, de la escuela, de las Fuerzas Armadas, de los gobernantes, de los intelectuales, etc. Es decir,
hay una interpelación en el discurso peronista que tiene claramente un componente hegemónico, es decir, que busca construir una nueva hegemonía, ¿no?, a través de esa interpelación, ¿no?, que permite reorganizar la sociedad, que permite darle una nueva forma, un nuevo perfil, ¿no? Los que están ausentes, ¿no?, en el discurso de Perón son fundamentalmente los partidos políticos, a los que se los señala en algunas ocasiones como, ¿no?, los creadores de la división entre los argentinos. Entonces, en esa búsqueda de una construcción de una nueva hegemonía, por supuesto, va a ser fundamental, y como lo vamos a ver en esta clase, fundamental el papel de la educación en todo esto. Pero hagamos una o dos referencias más a los aspectos económicos del peronismo, que son fundamentales y que van a tener también su correlato en el área educativa. En el marco de esta concepción de la necesidad de la creación de una nueva Argentina, la problemática central, o una de las problemáticas centrales, tiene que ver con la industrialización de nuestra sociedad, ¿no? Perón proponía desarrollaba una tesis de defensa nacional, de la defensa nacional, que fundamentalmente exigía una poderosa industria propia que fortaleciera, ¿no?, al país. Esto, bueno, hacía naturalmente necesaria la protección de industrias estratégicas por parte del Estado, así como la creación de organismos, ¿no?, que regulasen, que orientaran esa producción. Uno de ellos, para dar un ejemplo, es la Dirección de Fabricaciones Militares, que, entre otras cosas, contempla la solución, ¿no?, que contemplara, por ejemplo, la solución de problemas que eran claves, estratégicos de la economía argentina. Claramente, aunque ya lo dijimos, vale volver a mencionarlo, donde encontraba Perón, ¿no?, al principal interlocutor que apoyaba estas propuestas políticas. Sin lugar a dudas, ese interlocutor era el movimiento de trabajadores organizados, ¿no?, fundamentalmente el sindicalismo peronista, que jugó un rol absolutamente decisivo en el desarrollo de estas ideas, o en la transformación de estas ideas en prácticas concretas, ¿no? Naturalmente, Perón contaba con una férrea oposición, ¿no? A Perón se lo señalaba desde ese lugar como el candidato continuista, en el sentido de una referencia directa a la década infame, es decir, digamos, a la década del 30, en la que habían gobernado de manera ilegítima una serie de presidentes, y al mismo tiempo también se lo señalaba como el líder, ¿no?, como el principal referente de un movimiento que conjugaba, ¿no?, algunas de las expresiones de los fascismos europeos, de los totalitarismos europeos, junto con o combinado con la reedición de los viejos vicios y los modos de ser criollos. Es decir, digamos, ¿no?, Perón era la encarnación, una suerte de reencarnación de Rosas, pero un Rosas ya volcado, digamos, en un sentido totalitario, como lo llamaba Américo Scioldi, ¿no?, que decía que durante el peronismo habíamos vivido horas de restauración Rossi totalitarias, y que, bueno, incluso se podía también hablar, ¿no?, de nazi-peronismo por parte, o por lo menos así lo hacía el intelectual del Partido Comunista. Bien, con esta caracterización entonces aterricemos ahora sí en el plano educativo. La historiografía educativa argentina le ha dedicado importantes trabajos al hecho peronista, ¿no? Yo lo que quisiera ahora es organizar un poco ese relato para dar algunas de las claves, las que entiendo que son algunas de las claves centrales, pero hay cada vez más trabajos notables, ¿no?, sobre el tema, que se van diversificando sobre distintos puntos y aspectos del fenómeno peronista.
La quizás primera cuestión que hay que mencionar es que el peronismo resignifica el concepto, la noción de educación popular, ¿no? Esa vieja idea sarmientina de educación popular forjada en el siglo XIX es redefinida, ¿no? Es redefinida en plena mitad del siglo XX, articulando o a veces poniendo en tensión la gramática normalizadora, es decir, el conjunto de ideas, de principios y fundamentos sobre los que se había instituido el sistema educativo nacional, con otros trayectos de alfabetización políticos y sociales que el peronismo va a ir creando para poder llegar a sectores históricamente excluidos de los beneficios de la educación. Cuando llega el gobierno, el peronismo se encuentra efectivamente con un sistema educativo estructurado en base a la legislación liberal de fines del siglo XIX, ¿no? Ese aparato burocrático escolar está manejado por ¿quiénes? Por inspectores, directores, funcionarios, docentes que provenían fundamentalmente de las clases medias, que son las que se habían logrado hacer un espacio en las luchas por la ampliación del derecho a la educación entre fines del XIX y principios del XX. Bueno, según el peronismo, esos sectores tenían profundos intereses de clase, ¿no? Y obturaban la posibilidad de ampliar los beneficios del sistema educativo a los sectores populares. Quizás el ejemplo más claro en ese sentido sea el del control que había sobre la universidad pública, ¿no es cierto? En la clase anterior nosotros abordamos la cuestión de la reforma del 18 y ahí recordábamos que precisamente los reformistas no habían reclamado una gratuidad universitaria, ¿sí? Porque por sus condiciones de clase no necesitaban acudir al Estado para poder pagar sus estudios universitarios. Todo lo contrario, al no reclamarlos, ¿no? De alguna manera legitimaban que solamente ellos podían ser los que accedan, ellos o la gente de su clase, mejor dicho, los que accedan al claustro universitario. Bueno, el peronismo viene a impugnar esto. A impugnar y a democratizar, por supuesto, esta situación. Pero no me adelanto. El peronismo entonces se encuentra con un gobierno de la educación, sobre todo fundamentalmente dirigido, conducido por estos sectores medios, y lo que intenta es reemplazar la presencia de estos intelectuales orgánicos de las clases medias por, ¿no? Referentes, ¿no? Que representaran, que comulgaran con su idiosincrasia, perdón. Entonces, en ese sentido, lo que para comenzar a producir esas transformaciones, lo que comienza a realizarse es una serie de cambios en la estructura del gobierno del sistema educativo. En primer lugar, se interviene el Consejo Nacional de Educación, ¿no? En segundo, como decíamos hace un momento, se sanciona la ley universitaria 13031, la 13031, que es la ley la que establece la gratuidad universitaria, y también se sanciona, que no es un dato menor, la ley 13.047, que le otorga algunos importantes beneficios a la enseñanza privada en la Argentina. Y este dato es importante, porque la enseñanza privada en la Argentina, recordemos, en ese entonces es fundamentalmente la que gestiona y dirige la Iglesia Católica, una aliada fundamental en los primeros años del primer peronismo, ¿sí? Y a la cual Perón va a complacer y va a reconocer, ¿no? A través de la sanción de esta ley, que entre otras cosas, dato que tampoco es para nada menor, le comienza a otorgar subsidios estatales a la enseñanza privada. Y esta es una de las paradojas del peronismo, ¿no? Es decir, por un lado, el peronismo, hay que decirlo, fortalece como ningún otro gobierno hasta entonces en la historia argentina el sistema de educación pública, ¿no? Lo fortalece, lo expande, ¿no? Construye una inmensa cantidad de escuelas, es decir, dota materialmente al sistema educativo de una presencia y una fuerza que no había tenido hasta entonces, pero al mismo tiempo refuerza y apoya el sistema de educación privada. Entonces, es un dato también interesante para abrir una discusión. La otra cuestión que promueve es toda una disputa
dentro del campo pedagógico nacional, y lo hace a través de invertir la relación entre formación intelectual y formación moral y espiritual, es decir, en línea con las tendencias espiritualistas de principios del siglo y contra el positivismo sobre el cual se había estructurado, ¿no? Las bases positivistas sobre las que se había estructurado el sistema educativo en la Argentina, ¿no? El peronismo va a impugnar, ¿no? Va a retomar, mejor dicho, la polémica positivismo-espiritualismo, y van a promover precisamente las figuras, las ideas, los idearios pedagógicos de los grandes referentes de la primera tensión, ¿no? De la primera perspectiva, que es la del espiritualismo. Es decir, van a reivindicar la figura de Gentile por sobre la de Comte, es decir, van a reivindicar la figura del pedagogo de Mussolini por sobre la del fundador del positivismo. ¿Por qué? Precisamente porque apuntan a que la escuela forme integralmente al futuro ciudadano, no solamente racional, sino también moral y espiritualmente, ¿no? Porque precisamente eso es lo que demanda y requiere la nueva Argentina, ese concepto de nueva Argentina al que hacíamos referencia hace un rato. La otra medida, fíjense, ¿no? Que son todas medidas a través de las cuales se va interviniendo el sistema educativo. Se crea un organismo sindical, una organización sindical docente peronista, que entra en fuertes disputas con las organizaciones de izquierda y liberal, que hay que decirlo, eran hegemónicas dentro del campo educativo. Y esto nos da pie para recordar que el aparato escolar ofrece importantes resistencias para mantener y defender la estructura tradicional sobre la que se había organizado el sistema educativo. Entre ellas el laicismo, ¿no? Es decir, el laicismo de la ley 1420, que había quedado absolutamente trastocado, intervenido por el peronismo, que había establecido la enseñanza de la religión en las escuelas primarias, dato fundamental. Bueno, la autonomía universitaria también había quedado interdicta, etc., ¿no? Ahora bien, la resistencia del aparato escolar es lo suficientemente fuerte, razón por la cual el peronismo se ve también obligado, se ve impelido a desarrollar toda una serie de estrategias político-educativas que van a ir y que van a operar más allá del sistema educativo formal, y van a, como una forma legítima también de actuar sobre el conjunto de la sociedad. Y ahí, ¿qué podemos entender por esas acciones pedagógicas, diríamos, extraescolares o extrasistema? Bueno, el accionar barrial de las unidades básicas. Las unidades básicas eran centros de organización política, pero también espacios en donde se alfabetizaba a la población, ¿no? Una población que muchas veces no había accedido a la escuela pública argentina. Se desarrollan escuelas sindicales que también, ¿no?, promueven la formación de los trabajadores, y sobre todo y fundamentalmente se crea la Fundación Eva Perón, ¿no? La Fundación Eva Perón, como todos y todas sabemos, ¿no?, tenía o cubría, digamos, la misión social dentro de la estructura del partido peronista, ¿no? Cubría la misión social y era la encargada y la responsable de proteger a las infancias, ¿no? Y hay un dato importante y siempre necesario de resaltar, de recuperar, que es, ¿no?, la definición del peronismo de que las únicas o los únicos privilegiados en la Argentina de Perón son los niños, ¿no? Marca precisamente el límite del discurso pedagógico, ¿no?, y la potencia y la posibilidad que abre la intervención política en el campo de la niñez, ¿no?, para poder garantizar derechos al conjunto de la sociedad. La pedagogía se había ocupado hasta entonces de la infancia normalizada, es decir, de la infancia que transcurría su vida entre la escuela y la familia, pero se desentendía del conjunto de los niños y de las niñas que no estaban dentro de esos circuitos. Bueno, la idea de la Fundación Eva Perón era precisamente darle el alcance, la cobertura, la protección, ¿no?, y el derecho a las infancias que las infancias se merecían.
junto entonces con la Fundación Eva Perón, que también podemos pensar como otra de las estrategias formativas, los grandes actos de masas, ¿no? Perón establece ahí un vínculo pedagógico, sin lugar a dudas, con la multitud, ¿no? Bueno, otras estrategias como la difusión del deporte a través, ¿no?, de la construcción de los grandes ídolos, fundamentalmente Gatica, y sin lugar a dudas, y a esto nos referiremos en un momento, la creación de todo un sistema paralelo, complementario de formación profesional, ¿no?, que va a estar liderada por la CENAO, por el Consejo Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, y la UOM, la Universidad Obrera Nacional. Bien, ¿quiénes son los intérpretes que van a tener la responsabilidad de plasmar estas políticas educativas del peronismo? Bueno, hay claramente tres figuras, ¿no? En los primeros años del 46 al 48, la figura central va a ser Arizaga. Arizaga es el secretario de Educación del ministro de Justicia e Instrucción Pública, Gachepirán, es decir, Arizaga va a ser el que va a estar más consustanciado con la cuestión educativa. En ese periodo, uno de los primeros objetivos va a ser introducir la religión en las escuelas públicas nacionales, como decíamos hace un momento, se introduce o se logra eso a través de una ley del Congreso, ¿no? Como segundo objetivo se propone intervenir la universidad, ¿no? En la universidad se aglutinaba un sector muy importante de resistencia al peronismo, y el peronismo, como contrapartida, lo que hace es prohibir las actividades políticas universitarias, y proponer o promover, como decíamos hace un momento también, el reemplazo de toda una serie de profesores, ¿no?, que estaban al frente de los claustros universitarios, y su reemplazo por profesores que fueran o que estuvieran en sintonía con el gobierno de Perón, ¿no? Esto es también una polémica sobre la cual también hay una importante serie de trabajos, y tiene que ver con una cuestión de fondo que se está discutiendo, que es la idea de la autonomía, ¿no? El tercer objetivo de esta primera etapa tiene que ver con la expansión del sistema de educación técnica. Esa expansión del sistema de educación técnica, bueno, puede analizarse, mejor dicho, de diferentes perspectivas o hipótesis. Mariano Plotkin, por ejemplo, en un libro llamado Mañana San Perón, plantea que el principal propósito de expandir la política industrialista y disciplinar, de expandir la política industrialista era disciplinar a la clase obrera. Bueno, Pablo Pinot, por su lado, plantea una mirada alternativa, diferente, y lo que reivindica es que esa política es la expresión de una intención de subvertir los órdenes instituidos, subvertir las jerarquías culturales instituidas, recuperando, ¿no?, esta idea de Bakhtin, de carnaval, ¿no?, es decir, de dar vuelta o alterar el orden establecido. Vamos a volver sobre eso en un momento. Entonces, decíamos que la figura central es Arizaga, ¿no?, en este periodo. Arizaga encarna y promueve una reforma, ¿no?, educativa. Arizaga era un docente de carrera, espiritualista, católico, adepto a las ideas escolanovistas, tenía fuertes críticas naturalmente al positivismo, y promueve, ¿no?, en su reforma educativa, la conocida reforma Arizaga, ¿no?, una suerte de nacionalismo democrático que sobre todo pone en juego la revalorización de la educación práctica, ¿no? Arizaga estaba muy preocupado por relacionar la enseñanza con el medio social y con el desarrollo económico, y en interpelar al docente como el soldado desconocido, le decía, de nuestra cultura, a aquellos maestros, maestras
Arizaga les decía, ¿no? Que la escuela argentina será lo que ellos quieran que sea, ¿no? Entonces, ese carácter misional que Arizaga les atribuía a los docentes es muy importante también de resaltar, diría trascendente, ¿no? Bueno, entre el 48 y el 50 las ideas más democráticas van a ir dejando paso a posiciones más cercanas a los sectores conservadores dentro del peronismo, y esa es la figura de Oscar Ivanišević, que fue el primer secretario de Educación y luego ministro de Educación, ¿no? Con la reforma del 49, en donde se clausura el Consejo Nacional de Educación y se crea el Ministerio de Educación en la Argentina, separándolo del hasta entonces Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Ivanišević vincula fuertemente la doctrina peronista con la religión, con el nacionalismo. Ivanišević piensa e interpela a la sociedad en términos de creyentes y no creyentes, resalta o exalta, diría, ¿no?, la importancia de los sentimientos por sobre el pensamiento, es decir, digamos, la propuesta pedagógica de Ivanišević es fuertemente moralizante, le interesa formar alumnos buenos y no sabios, ¿no? Digamos, en lo que podría pensarse como una suerte de intervención para preparar a la gente común para ser gente común, ¿no? Si tuviéramos que sintetizar en 3 palabras el proyecto educativo de Ivanišević, ¿no? Disciplina, piedad y nacionalismo serían esos ejes articuladores, ¿no? Ivanišević toma como modelo cultural a España, ¿no? Y bueno, le da entonces durante su mandato una impronta marcadamente nacionalista y católica al proyecto educativo del peronismo. Entre el 50 y el 55 es reemplazado por Armando Méndez de San Martín, y es aquí cuando se desarrollan las políticas de difusión de las ideas peronistas de una manera mucho más abierta. Es sobre todo cuando aparecen los libros peronistas y fundamentalmente tras la muerte de Eva Perón, ¿no?, se establece la obligatoriedad de La razón de mi vida como libro de lectura escolar obligatorio, valga la redundancia. Eso abre también toda una serie de polémicas bien interesantes. Pero yo quisiera detenerme, más que en las polémicas, en una brevísima presentación o caracterización de esos textos escolares peronistas, ¿no? Cuando vean esos libros de texto peronistas, que seguramente habrán visto más de una vez, los puntos, creo, en los que hay que poner mayor atención tienen que ver con ciertos tópicos sociales y políticos: el lugar de las clases, el papel del Estado, qué concepto de patria se pone en juego, qué apelaciones hay a la historia nacional, a la religión, al rol de la mujer, etc., ¿no? Por ejemplo, ¿no?, una imagen que puede ayudarnos a ilustrar la diferencia entre el antes y el ahora de los libros de texto en la Argentina, que también permite, por cierto, entender hacia dónde apuntaba el peronismo con la difusión de estas ideas. Por ejemplo, decía entonces, sobre el tratamiento de la pobreza, es decir, un tópico recurrente en los diferentes manuales o libros de texto, diría, para enseñanza de la lectura a lo largo de toda la historia argentina. La pobreza en los textos preperonistas, es decir, de las décadas previas, siempre estaba asociada, ¿no? La representación de la pobreza estaba asociada a los preceptos morales, ¿no? La gente pobre era siempre gente buena, los pobres por lo general eran ancianos, niños o mujeres, digo los pobres retratados en los libros de texto. Y esa idea tenía precisamente que ver con profundizar la dimensión de necesidad o de dependencia que estos sujetos tenían de la ayuda. Frente a ello, lo que los textos preperonistas planteaban era presentado, ¿no?, digamos, la ayuda que estos personajes recibían era presentado como un acto individual, como un deber moral, ¿no?, de los ricos para con los pobres, es decir, fundamentalmente un acto de caridad. No se entraba en ningún tipo de discusión respecto del orden social que producía la pobreza, que producía esa situación, insisto, en los libros de texto.
y tampoco entraba, y era el gran ausente en estas narrativas preperonistas, el lugar del Estado combatiendo esa pobreza. Bueno, ¿qué sucede con la pobreza en los textos peronistas? Bueno, el acto de caridad, sin lugar a dudas, es absolutamente reemplazado por la acción del Estado, y la acción del Estado está fundamentalmente representada a través de la Fundación Eva Perón. Y el dato quizás más importante, ya no se trata de caridad de los ricos para con los pobres, sino de un acto de justicia social. Es decir, hay un nuevo contorno, ¿no?, discursivo en estos libros de texto que plantea una fuerte impugnación del modelo distributivo previo, y lo que ponen en escena es precisamente la presencia de un Estado que está dispuesto a redistribuir los bienes materiales y simbólicos de la sociedad, o que produce la sociedad argentina, ¿no? Ahí, por ejemplo, un texto del libro Obreritos dice, ¿no?, la fundación, por la Fundación Eva Perón, es una mano amiga que ayuda sin humillar, que lleva siempre alimentos y socorro al desvalido. Es la pierna artificial del renguito y la máquina de coser de la abuela, ¿no? Un texto, yo diría casi hasta risueño, pero que tiene una pregnancia muy importante en las conciencias de los niños y de las niñas, ¿no? La clave es que en el texto peronista se reconocen la existencia de los problemas sociales que se negaban en los textos anteriores, y se le quitaba a la pobreza ese componente moral, y lo que se ponía en escena era la política del Estado, ¿no?, en un modelo de inclusión social más amplio que los que les habían precedido. Sin lugar a dudas, el último punto, el último escalafón dentro de este breve recorrido por el proyecto educativo peronista tiene que ver con el lugar de la educación profesional. Hay un texto clásico ahí de Pablo Pinó, Inés Dussel, ¿no?, que plantean que la educación técnica constituye una propuesta diferenciada para sectores socialmente diferenciados en vistas de su promoción social. Por mi parte, yo sostendría que la formación técnica durante el peronismo puede entenderse como una vía para ampliar el desarrollo de los saberes técnicos en la Argentina preperonista, y por otro, desde una intención fundadora, no meramente reformadora, para reivindicar el papel de los saberes prácticos dentro de la jerarquía cultural. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, por un lado, que los saberes técnicos en la Argentina, hasta ese momento, hasta la llegada del peronismo, estaban desarrollados en torno a algunas instituciones, las escuelas de artes y oficios, las escuelas industriales de la nación, las escuelas técnicas de oficios, etc. Y que en torno a las décadas del 20 y el 30 comienzan a tener también una clara circulación y representación en los espacios, en espacios extraescolares o extraeducativos, ¿no? Es decir, todo el surgimiento de lo que Beatriz Sarlo llamó la imaginación técnica, ¿no?, la expansión de la imaginación técnica y la expansión de los saberes del pobre. Hay una suerte de cultura popular urbana que se asocia a este saber técnico, diría hasta se eclipsan, ¿no?, por este saber técnico asociado con, bueno, diferentes fenómenos. Por un lado, el papel de la ciencia, ¿no?, pero también de los mitos de la ciencia, la lectura de los libros de Verne, de Julio Verne, ¿no?, la lectura de la biografía de Thomas Edison, y la que es fundamentalmente la figura condensadora de todo esto, que es la figura del inventor, ¿no?, la figura del inventor, Einstein, ¿no?, todas estas representaciones populares de la ciencia, diría, representaciones populares de la ciencia y de imaginarios científicos, ¿no?, de un imaginario científico que también está articulado con la ciencia ficción, ¿no?, que le va dando un papel preponderante a la cuestión de la técnica. Miren lo que decía una revista de la época a propósito de esto. Decía: ¿ha realizado usted un descubrimiento interesante? ¿Ha encontrado la solución práctica de alguno de esos 1000 pequeños problemas que se nos presentan diariamente? Escríbanos. Sea útil a sus semejantes, comunicándoles sus ideas por medio de esta revista. La revista se llamaba Ciencia Popular. Oportunamente distribuiremos premios
a aquellas personas cuyas colaboraciones se publiquen, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante esta cuestión. Bueno, el peronismo, decíamos, en parte puede explicarse, la política de formación técnica puede explicarse en parte para darle lugar a este movimiento que ya venía en décadas previas, pero también tiene que ver claramente con la necesidad de contar con una política de desarrollo industrial que requiere la formación de cuadros técnicos. Y para eso, en 1944, se crea el Consejo Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, ¿sí? La CENAOP, esa comisión, está organizada en torno a 3 ciclos. El primer ciclo dura 3 años y se dictaba en las escuelas fábricas. Ahí había una gama de orientaciones muy amplia, es decir, digamos, se formaban electricistas, se formaban mecánicos generales, radiocomunicadores, motoristas agrícolas, etc. Y estaba organizado fundamentalmente en torno a cursos teórico-prácticos que duraban 8 horas diarias, 6 veces por semana, divididas en turnos de 4 horas cada uno, ¿no? Entonces, en 4 horas la parte teórica, en 4 horas la parte práctica, ¿no? Una suerte de generalización. Un segundo ciclo, ¿no?, que tenía lugar en las escuelas fábricas y a partir de la cual los aprendices, que así se llamaban los estudiantes, ¿no?, que se formaban en estas escuelas, obtenían el título de técnico de fábrica, ¿no? Y un tercer ciclo fundamental, que es el que va a tener lugar con la creación de la UOM, de la Universidad Obrera Nacional, que se crea en 1948 por ley del Congreso Nacional. Y el título que se obtenía en ese espacio era el de ingeniero de fábrica. Bueno, fundamentalmente lo que se pone en juego en esta última instancia, y con esto vamos a ir redondeando, es la idea de formar los ingenieros del hacer, van a decir Dussel y Pineau. Ingenieros del hacer que o ingenieros de fábrica, ¿no?, que van a ser los que realmente van a estar más consustanciados con esta política o este proyecto de industrialización peronista, ¿no?, y que, bueno, van a poder formarse también por primera vez en la universidad. Esta idea del obrero o del ingeniero del hacer se contrapone con la figura del ingeniero del decir, ¿no?, que es el que se forma en la universidad tradicional y que está más asociado a una idea de un ingeniero que más bien dirige la construcción de un proyecto, ¿no?, pero no es el que se pone al frente del mismo, que lo conduce, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una contraposición que también es muy, muy fuerte, muy potente y que de alguna manera se condensa, se representa en la gran figura que preside la sala del consejo de la UOM, de la Universidad Nacional, que es la figura de un gorosito. Un gorosito es una estatua enorme, ¿no?, de un picapedrero, ¿no? Es decir, el gran referente, la gran insignia de esa universidad es un trabajador del común, ¿no? Es decir, ese es el modelo al que la Universidad Obrera Nacional aspira a inculcar en sus estudiantes, y no la figura de los ingenieros del decir, como los caracterizan Dussel y Pineau. Esta idea de la Universidad Obrera Nacional es muy, muy, muy interesante en términos también de lo que plantea como las condiciones de ingreso, porque establece básicamente que, bueno, para poder ingresar hay que ser obrero o hijo de obrero, ¿no? También le da una impronta política a su incorporación, y porque coloca la palabra obrero en el nombre de una universidad. Y eso también es marcarle al resto de las universidades existentes, marcarles o recordarles que en ellas no había lugar para los obreros hasta la llegada del peronismo. Bien, hay también otras instituciones que, diríamos, rodean todo este proyecto de formación técnica del peronismo, que es muy, muy importante. Quizás, diríamos, como clave de lectura, es el punto de agregación máximo de la articulación educación y trabajo en la historia de la educación argentina. Es decir, el punto de agregación máxima es
el momento en el cual en nuestra historia se articuló de un modo potente, probablemente como nunca antes y también como nunca después, ¿no? La educación o la formación con el mundo del trabajo. Decía que esta propuesta estuvo también complementada con otras como las misiones monotécnicas, que tenían un carácter itinerante, es decir, misiones monotécnicas que iban pueblo por pueblo y formaban durante un par de años a los jóvenes en el manejo o en el desarrollo, digamos, de saberes artesanales, como una forma también de promover el desarrollo local. Con esto vamos a terminar entonces redondeando nuestra clase sobre educación y peronismo, una clase en donde lo que tratamos como hipótesis principal es demostrar, ¿no?, cómo en el marco del primer peronismo el Estado asume un rol protagónico en materia educativa con el propósito de ampliar el derecho a la educación, ¿no?, de amplios sectores de la sociedad que históricamente habían estado excluidos de la misma, y eso también, por supuesto, generó tensiones con los sectores sociales que ya se encontraban escolarizados, ¿no?, o que se encontraban utilizando o conduciendo, ¿no?, los espacios educativos, tanto a nivel primario, secundario, universitario, ¿no? Lo que el peronismo pone en juego, lo que el peronismo pone en tensión es precisamente, y lo que pone en disputa es precisamente quién conduce, ¿no?, esos espacios y con qué propósito se los conduce. Vamos a ver también cómo en la próxima clase el proceso de desperonización de la sociedad se intensifica de un modo muy grave y se abre lugar a un nuevo tiempo histórico en el que va a estar predominando un discurso de corte economicista, ¿no?, ligado a las teorías del capital humano y que se va a enmarcar en el escenario de las políticas desarrollistas en nuestro país y en el continente.